Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba, bienvenidos a todos a la sesión de Explore ML, en este caso el track intermedio. Como les comentaba, en estos talleres van a aprender aún más sobre Machine Learning con un gran enfoque en lo que es TensorFlow. En la sesión del día de hoy vamos a repasar los contenidos que vimos en las sesiones pasadas del track inicial y vamos a aprender un nuevo concepto llamado modelos de Machine Learning supervisados. ¿Ya? Vamos a avanzar a la diapositiva. Y primero, para ir de nuevo recordando todo lo que vimos en las sesiones pasadas, me gustaría que me dijeran qué es el Machine Learning. Recuerden que esto fue lo que vimos como al principio de todas las sesiones. ¿Alguien quisiera decirme qué es el Machine Learning? Como para ir recordando. O sea, es que la palabra como tal lo dice, pues, Machine Learning es como un aprendizaje autónomo de una máquina, como de cierta manera. Es como bastante amplio como para definirlo así como con un concepto. Pero como, es como un aprendizaje de una máquina respecto a un conjunto de datos. Eso. Sí, está bien. ¿Alguien quisiera complementar la respuesta de José? Ahí creo que se unió Diego. Sí, se unió Diego. ¿Alguien quiere complementar lo que dijo José? ¿Algo que quizás no mencionó? ¿O algo que a ustedes les quedó en su cabeza cuando les expliqué lo que era el Machine Learning en las sesiones pasadas? Bueno, aquí voy a mostrar en la pantalla algunas definiciones de Machine Learning. Ojo que estas son solamente algunas ideas, pero aquí les voy a mostrar. Una definición es que el Machine Learning toma entradas o datos para hacer predicciones y decisiones en datos que no se han visto, ¿ya? Datos que nunca se han visto antes. Otra definición podría ser de que el Machine Learning es un campo especial de la inteligencia artificial, donde un sistema aprende a encontrar patrones en ejemplos para hacer predicciones. Y también tenemos la definición de que la definición como más informal o más fácil de entender es computadores intentando aprender a hacer una tarea sin nosotros decirle explícitamente o programándolos para eso, sin decirle a nosotros hace esto, sin decirles explícitamente qué hacer. Bueno, los sistemas de Machine Learning, como lo vimos también anteriormente, pueden clasificar datos o etiquetarlos, predecir números, valores numéricos, acumular o agrupar datos similares de datos, inferir asociaciones o patrones en estos datos y crear salidas complejas. Y ahora viene una actividad bastante interactiva y le creo que nos va a demorar unos 10 minutos en el que necesito que encuentren titulares de noticias, puede ser donde ustedes quieran, pueden buscarlo incluso directamente en el buscador de noticias de Google, que es news.google.com, y necesito que busquen algún, como les digo, algún título de alguna noticia. Por ejemplo, aquí hay unos titulares, dice, la inteligencia artificial y imágenes de drones se usan para mejorar el... Eh, como encontrar animales, por ejemplo, en la sabana. Y abajo ahí, el Machine Learning se puede usar para diagnosticar demencia a etapa temprana. ¿Ya? Como les digo, busquen un artículo, algún título de alguna noticia que tenga que ver con Machine Learning y quiero que se pregunten y se escriban en alguna parte estas 3 preguntas y respuestas, ya que ustedes van a dar. Algún enfoque tradicional de la programación, como les mencioné en las primeras sesiones, eso del basado en reglas, en la programación típica, hubiera sido más eficiente en el caso de la noticia o el artículo. ¿Puede un humano hacer la misma tarea en menos tiempo? ¿Y cuáles son los beneficios del Machine Learning en esta instancia o en esta problemática? ¿Ya? Para este caso, igual quiero que participen todos y vamos a usar una herramienta que se llama Slido, en el que ustedes van a colocar el título de su noticia, ¿ya? Y si quieren compartirla después la respuesta a estas preguntas, también sería genial, ¿ya? Pero me gustaría ver como los títulos que ustedes encontraron de las noticias que tienen que ver con Machine Learning. Les voy a mandar el enlace por el chat.
Bueno, para ir avanzando, ¿a alguien le gustaría compartir el artículo eh, o explicar a grandes rasgos, si lo alcanzó a leer, de qué se trata el problema o caso? Y ojalá dar respuesta a las preguntas que aparecían aquí. ¿A alguien le gustaría participar? ¿Alguien voluntario? Si no, yo voy a aquí escoger alguna noticia y ahí la persona que la haya escrito me explicará de qué se trata el artículo y las preguntas, la respuesta a estas preguntas que están acá. A ver, esta última está interesante, ¿eh? El Machine Learning podría ayudar a los diagnósticos de salud mental. ¿Quién encontró este artículo? Eso. ¿Me escucha? Sí, hola Es que María. mi compu está como medio pegado, así que no Ah, sé. Está reaccionando mi computador. ya. La correcta es tú este, ¿cierto? Sí, sí la encontré. Ya, ¿podría explicarlo así como a la rápida y quizá la respuesta de estas preguntas? Sí, se basa como una recopilación de datos en la nube y ¿Mm? a partir de eso ir viendo como, por ejemplo, diferenciando la depresión, la bipolaridad, Mm, interesante, ¿eh? porque hay muchos patrones que son Se repiten. iguales, Mm. pero claro, pero hay ciertas cosas que se van diferenciando para poder determinar cuál es la enfermedad en sí que tiene la persona. Comprendo. ¿Tienes la respuesta de estas preguntas, cierto? Bueno, o sea, lo vi así como vagamente. ¿Cuál es como la forma tradicional? Es la primera, ¿cierto? No, la primera es una programación, la típica programación con condicionales, con ciclos, con la programación que todos conocemos. ¿Hubiera sido más eficiente en este caso? ¿O Yo sería, creo que en es este más caso, complejo. sería más eficiente en este caso? Porque estamos hablando de algo que Mm, se podría hacer. ¿Sería más eficiente una programación tradicional? yo diría que no. Exacto. Y es por O sea, una cosa que tú se dijiste. podría, pero yo creo que es mejor el machine learning, Mm, viendo que se basa en la predicción y con datos que ya se tienen anteriormente. Entonces yo creo que sería como más preciso. sí, de hecho, una palabra clave que tú usaste cuando describiste el caso fue una gran cantidad de datos. Es el puro hecho de que haya una gran cantidad de datos que se está usando, ya de por sí indica que una programación tradicional sería muy difícil porque tiene que haber muchos factores o muchas variables que quizá están en juego al momento de determinar si es, por ejemplo, como tú dijiste, si era depresión o bipolaridad. Así que yo creo que eso ya descarta al tiro una programación tradicional. La segunda, Ujú. ¿alguna persona humana, o sea, alguna persona humano podría hacer esta misma tarea en menos tiempo? Yo diría que no, porque, bueno, viéndolo que hay psiquiatras incluso, pero yo creo que necesitan de muchas sesiones para poder determinar qué enfermedad es. Mm, eso es Requieren de cierto. mucho tiempo como para tener como una vigilancia así, como de por sí, a la persona para ver, porque de partida es un paciente que no conoce, a diferencia de, no sé, de un familiar, por ejemplo, que podría saber cómo la persona reacciona, Así, pero yo creo que se requiere de mucho tiempo para poder determinar con precisión la enfermedad que tiene. así es. Y la última, ¿cuál sería el beneficio de un modelo de Machine Learning en este caso? ¿Qué beneficio traería? Bueno, aquí el tema como es ser la persona bien diagnosticada, porque como decía anteriormente, hay muchas enfermedades mentales que tienen como los mismos patrones. Entonces aquí quizás una persona puede estar mal diagnosticada como depresión y en verdad tiene bipolaridad o otra condición diferente. Mm, sí, y también la rapidez quizás podría ser algo, un factor también, porque como tú dices, un Claro. psiquiatra tiene que pasar por varias sesiones para ver qué trastorno mental tiene y con esto quizás puede ser más rápido, quizás no instantáneo, pero hacerlo más rápido también podría ser algún beneficio. Sí, también, bueno, sí, también el tema del tiempo. Mm, así es.
Bueno, esto, si ustedes lo hicieron por su cuenta, es una buena forma de analizar, por ejemplo, un caso. De hecho, esto también lo vimos en las sesiones pasadas, de tomar un problema y ver si el Machine Learning puede ser una buena forma de atacar el problema. ¿Ya? Esta como forma de identificar problemas es muy útil cuando ustedes quieran en el futuro hacer algún proyecto y que ese proyecto, por ejemplo, sea apto o sea indicado para hacerlo con Machine Learning, ¿ya? Esto vamos a seguir haciéndolo a lo largo de las sesiones. Tiene un nombre, se llama Problem Framing, que de hecho la sesión que viene va a ser mucho más técnica, así que ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Bueno, para ir avanzando, y ya con la materia nueva, entre comillas, les comenté que íbamos a ver algo llamado modelos de Machine Learning supervisados, ¿ya? Y de nuevo hay que ver de qué se trata el Machine Learning, que el Machine Learning en una frase es que busca patrones en datos. La mayoría de las aplicaciones de Machine Learning hoy en día usan algo que se llama aprendizaje supervisado, en el que nosotros les entregamos a este modelo datos etiquetados que se usan para entrenar el modelo, ¿ya? Y esta por lo general se usa para lo que es clasificación y regresión. Para hacer alguna analogía entre el lenguaje, o sea, el aprendizaje supervisado, es como que, no sé, un estudiante, alguien de la universidad, se ponga a estudiar matemática, estudiando, no sé, por ejemplo, no sé, cálculo y viendo integrales, que haga ejercicios de integrales y luego compruebe sus respuestas con el solucionario. Ya, esa es como la analogía que se puede usar para este caso. Luego, ya que el modelo, entre comillas, supo bien mapear el dato y la respuesta, puede mejorar con respecto a lo que ya aprendió, ¿ya? A la izquierda tenemos unos signos pares. Por ejemplo, tenemos uno en inglés, uno creo que es en chino, si no me equivoco, el otro hay una mano así diciendo pare, y el otro creo que no sé el idioma, pero ahí tenemos 4 signos pares. Y si se dan cuenta, abajo tiene una etiqueta. Por ejemplo, dice stop sign 1. Es el signo pare número 1, el 2, el 3 y el 4. Así que nosotros le estamos entregando al modelo de Machine Learning un dato que ya está ¿cómo decirlo? Preetiquetado para que el aprendizaje sea mejor, ¿ya? Y a la derecha tenemos lo que son las sin supervisión, en el que el modelo aprende sin etiquetas, o sea, aprende a prueba y error, ¿ya? Y ahora vamos a aprender un término muy importante, que de hecho también lo vimos como, pero no lo describimos, que era la pérdida, ¿ya? Como dije anteriormente, un modelo supervisado de Machine Learning es como un estudiante aprendiendo con un solucionario. Imaginemos que creamos 4 modelos de Machine Learning de regresión, que son los que están aquí en la pantalla. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor? Así como mirándolo al ojímetro, si de estos 4 que hay, ¿cuál creen que es mejor? Ya les voy a explicar cuál es mejor y por qué. Pero si tuvieran que mirar, o sea, por solamente mirando cómo se ve, ¿cuál creen que es el mejor o el que tiene menor pérdida? ¿Se aventuran a decir alguno? Así que lo pueden decir por el chat o detenerlo en su cabeza y yo después les digo la respuesta correcta. Voy a dar unos 20 segundos para que piensen. Y si alguien quiere decirlo o lo guardan en su cabeza, ahí después decimos cuál es la respuesta correcta. Creo que no la puedo hacer zoom, eso sí. No. Ya todos dicen que el 3. Es que está acá, ¿cierto? Sí. Bueno, en realidad el tema de la pérdida depende de nuestro objetivo y cuál es nuestra variable que estamos intentando optimizar y obviamente creando el modelo. Para ver qué tan bueno es un modelo, por lo general la gente que trabaja mucho en Machine Learning calcula la distancia entre la predicción del modelo, que en este caso es la línea azul que se ve recta en el gráfico, y la distancia que hay con los datos reales, que en este caso los datos son los puntos azules. Entre menor la distancia sea entre esta barra azul y cada uno de los puntos que hay, menor es la pérdida. Así que al ojímetro, y de hecho tal vez ahora se va a ver con la pérdida abajo, efectivamente el que tiene menor pérdida es el tercero. Tiene una pérdida de 81.352, mientras que, por ejemplo, este tiene 10.600, o sea, tiene 106.367.
Es un valor que se calcula con estos programas que vamos a usar más adelante, pero sí, efectivamente el que tiene menor pérdida, el que tiene menor dispersión de los datos, es este que está acá. Ahí está. Ahora vamos a ver otro término también que va a ser muy importante para lo que tiene que ver con el modelo de Machine Learning supervisado, son las características. Las características son variables que distinguen un ejemplo de otro. Y es como una forma de nosotros decirle al modelo de Machine Learning qué parte de los datos tiene que fijarse para lograr nuestro objetivo o lograr crear nuestro modelo de Machine Learning. En este caso tenemos un enunciado que dice predecir el precio de una casa. ¿Ya? Algunas características que nosotros podríamos tomar en este caso podrían ser la ubicación de la casa, el número de habitaciones y el tamaño de la propiedad. Dentro de estos problemas siempre hay muchas variables, pero es importante saber cuáles tomar para ejecutar un modelo de la mejor forma. Por ejemplo, ¿importará saber cuántos interruptores de luz tiene la casa? ¿Importará saber el color de la casa? Ya, por eso es muy importante ver en estos tipos de casos las características que se van a usar para entrenar el modelo. En este caso, lo más lógico sería usar los primeros tres: la ubicación, el número de habitaciones y el tamaño de la propiedad. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ya, aquí necesito que participen. Voy a mostrarles otro enunciado y quiero que me digan cuáles son las características que a ustedes se les vienen a la mente que servirían en este caso para crear el modelo. Este es el ejemplo. Recomendar qué video un usuario debería ver a continuación. De hecho, esto lo vimos en la primera sesión, pero solamente para ver qué tipo de Machine Learning servía. Y ahora tenemos que ver qué tipo de características se podrían usar para crear el modelo. Con unas 2 o 3 basta. Necesito que aquí alguien vaya tirando ideas, por ejemplo, no sé. Le voy a tirar una pista. El tema del video. El tema. Por ejemplo, si el usuario está viendo un video de cocina, recomendarle un video de otra vez de cocina, por ejemplo. ¿Qué otra característica ustedes creen que sería importante tomar en cuenta para crear un modelo que pueda recomendarle a una persona qué video mirar después de lo que está viendo? El autor. Ya. Si quieren lo pueden ir anotando también y después ir viendo, comparando la respuesta. Ojo que lo que está aquí no es, o sea, es una de las opciones, pero siempre hay múltiples opciones, ¿ya? El tema, sí, lo que mencioné recién. Piensen, ¿qué se puede tomar? De hecho, pueden tomar ejemplo YouTube. ¿Qué usará YouTube para saber qué video mostrarme después? Piensen, pensando en todo lo que tiene que tomar en cuenta para ver qué recomendarme. Por ejemplo, los videos que he visto antes, el tema del video que estoy viendo ahora. ¿Qué más se puede tomar en cuenta? El estilo del video. Por ejemplo, si es un blog, si uno empieza a ver blogs de personas que hablan, dan su opinión, de repente hacen, te dicen que ver otros blogs de otras personas que dan su opinión sobre otros temas. Sí, puede ser. ¿Qué necesito? Si antes viste a esa persona, sí. Ya miren, les voy a mostrar aquí el... A ver, denme un segundo. Sí, ya, aquí hay algunas respuestas. No se preocupen si lo que ustedes pensaron no está aquí. Pero, por ejemplo, se podría tomar primero el tema, la popularidad del video o el número de visitas y el creador del video. Alguien dijo el autor, efectivamente, el creador del video se podría usar como un tipo de factor para recomendar el tipo de video. Por ejemplo, si una persona ve mucho a un creador que hace videos de gameplay, ¿por qué no recomendarle videos de gameplay? ¿Ya? Otros factores que quizás no son tan relevantes podrían haber sido la duración del video y el año del video. Eso quizás no son factores tan relevantes, pero se podrían tomar en cuenta dependiendo de cuál es el objetivo del modelo. Otro ejemplo. En este caso vamos a ver otro tipo de problemas. ¿Ya? Este es mucho más técnico. ¿Ya? Aquí necesito que piensen bien y de hecho aquí necesito sí que escriban las respuestas en algún cuaderno o blog de notas
porque esto les va a ayudar mucho para crear proyectos con Machine Learning. Quizás no ahora, pero en el futuro les va a servir mucho hacer esta clase de proceso mental o de preguntarse si de verdad el problema es apto para Machine Learning, ¿ya? El problema es este. Un panadero quiere optimizar sus precios de pasteles de su panadería dependiendo en los precios que ha tenido anteriormente, cuánto le cuesta hacer los pasteles y la época del año. ¿Ya? Son un problema bastante complejo, o más que complejo, es un problema real. La primera pregunta es, ¿qué acerca de este caso lo hace perfecto para Machine Learning? ¿Cuál de todas estas variables que existen? ¿Qué es lo que lo hace perfecto? ¿Cuál sería el beneficio para el negocio? ¿Un humano podría hacer esta tarea mejor que un modelo de Machine Learning? ¿Cuáles son las entradas para este sistema? Y por último, ¿cómo podría el modelo de Machine Learning ir mal? ¿Cómo podría estropearse? ¿Ya? Para esto tienen 5 minutos. Necesito que copien el enunciado si quieren en español. Se los puedo repetir, se los puedo dictar para que lo copien en un bloc de notas, en un cuaderno. Ya lo voy a repetir. A un panadero le gustaría optimizar el precio de sus pasteles de su panadería dependiendo de los precios anteriores, costo y época del año. Costo para crear, obviamente. La primera pregunta es, ¿qué de este caso lo hace perfecto o más que perfecto, adaptable para un modelo de Machine Learning? La segunda pregunta es, ¿cuál sería el beneficio para este negocio? La tercera pregunta sería, ¿un humano podría hacer este trabajo mejor? La cuarta pregunta, ¿cuáles serían las entradas o los datos que requeriría el sistema? Y por último, ¿cómo el modelo de Machine Learning podría ir mal o podría no funcionar bien? Como les comento, para esto tenemos 5 minutos. Después, si alguien quiere comentarlo, bacán. Y si no, tómenlo como un ejercicio personal. Ya, creo que estamos en el tiempo. Le voy a preguntar a alguien. A ver, ¿a quién puede ser? ¿Fernanda? ¿Estás? No sé si puedes setear tu micrófono. Si no, y si no puedes, si no, para preguntarle a otra persona. Ah, ya. No hay problema. José, ¿quieres participar? Dímelo. Ya. La primera pregunta. ¿Qué hace de este caso perfecto para Machine Learning? O sea que se busca un proceso de optimización del caso como tal. Porque son precios, po. Y al final los precios no es como, bueno, el precio para hacer el pastel más que nada, es como tienen, bueno, spoiler, según yo los datos son como el precio previo, el costo de hacer el pastel, el tiempo del año. Entonces yo creo que el proceso de optimización es preciso para Machine Learning, ya que como con programación tradicional como que es demasiado difícil abordarlo o no se puede según yo. Igual puede estar errado. Perfecto. De hecho, eso es. Múltiples variables. Tenemos el tema de los precios, como dices tú, el tema del costo y el tema de la época del año. Probablemente van a haber muchos datos porque eso del precio puede que haya tenido muchos precios o puede que el costo cambie mucho. La época del año tenemos muchos días en el año. Y también lo que comentaste tú, el tema de optimizar. Aquí estamos hablando de optimizar, así que eso también lo hace perfecto para Machine Learning. La segunda pregunta, ¿cuál sería el beneficio en este caso para el negocio? Podría ser como la adaptabilidad frente a ciertos procesos, podría ser. No sé cómo explicarme, porque es que mira, si lo abordamos de manera de programación tradicional va a estar como abarcada, cierto, como estándar y cosas así, en vez que si uno tiene ciertas variables y entrada de datos, es más factible que como que el algoritmo aprenda como tal y No, pero sepa como... la pregunta más por el lado de ¿cuál sería el beneficio? ¿Qué estaría ganando en este caso el panadero al ejecutar este Ah, modelo para... ah,
ahí sí yo me Sí. está yendo por las ramas. Sí, No, que van a obtener mayores beneficios económicos para su panadería, po. No, no es menos. claro. Por ejemplo, podría maximizar la ganancia en el periodo de altas ventas y minimizar la pérdida cuando no vende tanto, por ejemplo. Eso podría Claro ser que un ejemplo. un manejo de precios como en tiempos críticos, que como, no sé, Navidad, 18 cosas así. Claro. Sí. ¿Podría alguna persona hacer este trabajo mejor? Mira, que una persona puede hacerlo como tal. Conozco a hartos panaderos y cosas así, pero de hacerlo mejor, tendría que ver, depende de la condición y muchas cosas más. Por ejemplo, ¿lo podría hacer más rápido o con menos esfuerzo, por ejemplo? Yo No, po. creo, yo creo que ahí depende de qué tan preciso sea el software y qué tanto datos use y cuál sea el problema, cuál sea como la ganancia que ocupe, porque si se Yo Claro, creo no que sé, depende de la cantidad de datos que se maneja, porque si es una panadería más chica, yo creo que el panadero de por sí va a tener todos los conocimientos previos, pero si ya estamos exacto. hablando de una cadena muy grande, ya los datos ya, como que en realidad yo creo que el panadero colapsaría con tanta información. Claro, y de hecho aquí, por eso los problemas son ambiguos, porque aquí hay que entrar un poco al ámbito en general. Aquí en esta pregunta, por ejemplo, se podría mencionar de que para lograr ese valor óptimo, en este caso de la venta, si lo hiciera una persona, tendría que estar constantemente analizando datos, viendo cuánto la gente está comprando, cuánto está costando. O sea, yo creo que eso igual sería trabajoso para la persona. Y de hecho, entre más variables, si agregamos más variables, más trabajo va a tener. Así que quizás sí, lo podría hacer mejor, depende. Ya, la siguiente pregunta. Igual como que lo mencionaste en la primera pregunta, ¿cuáles serían las entradas del sistema? De hecho, igual está como el enunciado en todo caso, pero menciónalo de nuevo. No era el costo previo, el costo del pastel, el tiempo del año y todas esas cosas. Exacto, exactamente. Y ahí la última pregunta. ¿Cómo podría un modelo de Machine Learning embarrarla, por decirlo algo? ¿Cómo podría ir mal este modelo? ¿Qué condiciones podrían pasar para que se hagan malas predicciones? ¿Qué podría pasar? ¿Algún ejemplo de alguna cosa que podría ir mal? Que Te voy a sean decir alguna, por como, ejemplo, un ejemplo, que no hayan suficientes datos, que haya muy pocas ventas, por ejemplo. Eso podría hacer que el modelo no sea preciso. ¿Qué otra forma podría quizá alterar el modelo o hacer que no funcione bien? sí, que ninguno de los inputs que está tomando tome en cuenta a la gente, porque donde si le sube mucho el precio se puede ir todo el consumidor, pues. Exacto. Y de hecho Porque aquí, los tres sí, que están en el título no toman nada en cuenta al consumidor. claro, y de hecho aquí también entra un tema muy importante que vimos en la última sesión del básico, que era el bias. Por ejemplo, ¿qué pasa si los datos tienen un bias hacia, por ejemplo, no sé, hacia cierta época del año? Digamos, el 90% de los datos está siempre enfocado, no sé, en febrero, cerca de San Valentín, que la gente siempre compra pasteles o compra regalos, cosas así. Eso habría un bias en el modelo y haría que los precios siempre tiendan a los precios que están cerca de esa fecha. Eso podría ser también un problema. Esa clase de pensar y ver cómo podría mi modelo ir mal es muy importante porque eso evita que nos pase, por ejemplo, o más que evitar, amortiguar. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de que haya un bias en los datos, ¿cómo minimizo el bias? ¿O cómo lo dejo en la menor cantidad posible? Y si me faltan datos, porque por ejemplo es un local nuevo, ¿cómo puedo generar datos que ojalá no me causen un problema en el modelo? Esas son varias preguntas que hay que hacerse cuando uno piensa en problemas así. Y sigamos entonces con el siguiente problema. A un conservacionista del océano le gustaría como traquear, no sé cuál es como observar la población de pescados a lo largo del tiempo. Voy a repetir la pregunta. Un conservacionista del océano le gustaría saber o identificar la población de pescados a lo largo del tiempo. Las preguntas son las mismas, ¿ya? Así que de nuevo tienen 5 minutos más para pensar las respuestas y ahí voy a decir a otra persona para que pueda participar. La diferencia aquí es que, por ejemplo, los datos yo creo que no están tan explícitos como en el problema pasado. Así que ahí van a requerir un poquito más de esfuerzo quizás.
¿Quieres participar en esta? Sí, no. Ya. La primera pregunta. ¿Qué de este escenario lo hace Eh, especial para Machine Learning? Yo encuentro que, bueno, por el tema de la gran variedad de especies que hay, puede ser una manera de llevar un control más sustentable en todo caso, porque si fuera, bueno, responsabilidad de una persona sería muy complejo, pero con el Machine Learning y con, con los datos bien definidos, se puede llevar un buen control. Perfecto. Y de hecho, como dice ahí, es a lo largo del tiempo, así que eso probablemente va a dar lugar a muchos ejemplos, a muchos pescados pasando por esta clase de análisis, porque de hecho esto existe. Se colocan como una especie de cajas donde el pescado pasa por dentro y se le saca una foto. Así se hace esta clase de análisis. Y de hecho, se usa Machine Learning, así que este es un caso real. ¿Ya? Perfecto ahí. La segunda, ¿cuál sería el beneficio para la organización en la que esta persona supuestamente trabaja? Yo creo que, bueno, identificar, ¿cierto?, las diferentes especies que hay y también llevar un control sobre las que están en periodo de extinción sería importante porque se podrían hacer estrategias para ver quizás tenerlo en otro lugar o el tema de aparear las especies para que no se extingan, cosas así. Excelente. De hecho, también reduciría mucho el tema, el tiempo de clasificar pescado o peces en este caso, porque al También. pasar tanta cantidad se puede hacer una base de datos más grande. Y también comentaste algo muy importante, el tema de, por ejemplo, la reducción, si por ejemplo hay menos población o si están entrando especies invasoras, también serviría mucho en este caso. Perfecto ahí. ¿Podría alguna persona hacer este trabajo mejor que un modelo de Machine Eh, Learning? yo creo que no, porque es muy complejo y además que, bueno, de partida ya está el tema del mar y todo y sería muy complejo tener un control, o sea, siendo humano, tener un control tan bueno como el Machine Learning a través de imágenes y todo eso. Más fácil hacerlo así. Perfecto. ¿Cuál sería la entrada o los datos del sistema que se usarían? Bueno, para tener un control de la especie, el tema del tamaño, ¿cierto? El color, el peso de los distintos peces para que identifique bien de qué especie cada de estos animales. Yo creo que eso es como lo importante para que identifique bien y no se Sí. cometan errores. De hecho, esta pregunta va más enfocada como, por ejemplo, en las características que mencioné anteriormente. Como dices tú, un tipo de característica podría ser el tipo de pescado, la especie. ¿Mm? También podría ser quizá Sí. el lugar donde se encontró, o no sé, el océano, o el continente en el que se encontró. Ah, sí, sí, también. Podría ser Sí, los quizás otros son también, como... sí, la época del año, quizás podría ser algún factor importante, porque quizás no en toda la época hay la misma cantidad de pescados, quizás porque migran o porque se van a un cierto sector, puede ser también. Y el otro factor quizás, y de hecho creo que este es quizás el más importante porque tiene que ver mucho con el enunciado, la cantidad de peces que pasan por el sistema. Quizás no pasan todo obviamente por ahí, pero hacer una estimación con el modelo, quizás también podría ser una característica del modelo. Y Sí. finalmente, ¿cómo podría ir mal? ¿Qué podría salir mal? Bueno, la poca variedad de datos podría ser un factor. O sea, si Exacto. tienen pocos datos y también lo que estaba pensando es que, por ejemplo, si en una época, por ejemplo, todavía mismo que está hablando de la época, si pasan un tipo de especie, pero de repente en otra época pasa uno que nunca se ha visto, eso también va a generar problemas para identificarlo. Perfecto. De hecho, eso es exactamente lo que tenía que mencionar. Primero, como lo tú mencionaste, el tema de los datos, si no son diversos, podrían mal clasificarse alguna clase, alguna especie de peces. Podría quizás ponerlo, no sé, decir que es atún, pero en realidad es sardina, por ejemplo, si es que los datos no Sí, están bien. Y lo otro que mencionas también es muy importante, de que la población de peces no se distribuye de manera homogénea. Por ejemplo, puede que por este sector haya mucho de merluza, por ejemplo, y por este lado haya mucho atún. Y si lo colocamos, por ejemplo, donde están los atunes, vamos a recibir puros atunes, por ejemplo. No, hay que tener en cuenta eso, la muestra de este caso de la máquina y del modelo de Machine Learning. Perfecto. Una sí. pregunta, esta es más general, pero si quieres responderla tú, bacán también. ¿Qué pasaría si el conservacionista se diera cuenta de que el modelo de Machine Learning vio una especie que nunca había visto antes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el modelo? ¿Qué información daría? Por ejemplo, una especie que nadie había visto nunca, nadie.
ni siquiera los expertos más en esta área nunca lo han visto. Una especie nunca antes vista. ¿Qué pasaría con el modelo? ¿Qué daría? ¿Qué entregaría el modelo? Bueno, puede que si es que se parece mucho a otra especie, quizás lo confunda el programa y lo entregue como otra especie. Si es que se Exacto. parecía a las características. Exactamente. El modelo de Machine Learning siempre va a dar una respuesta, aunque sea incorrecta. Por eso, por lo menos por ahora, o como está la tecnología hoy en día, los modelos de Machine Learning siempre van a requerir que una persona esté vigilándolo, así que vea el progreso que están teniendo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Queda esta y una más. ¿Ya? Un influencer quiere un modelo que pueda predecir el número de likes que va a tener un post que él publicó. ¿Ya? De nuevo, 5 minutos para que puedan pensar las respuestas y lo conversamos. Lo voy a repetir una vez más. Un influencer de una marca online quiere crear un modelo o quiere un modelo de Machine Learning que pueda predecir, de hecho, no es modelo de Machine Learning, quiere un modelo que pueda predecir el número de likes que una publicación va a tener. Ya. María. ¿Estás por ahí, María? Sí, estoy. ¿Terminaste? Sí, la verdad este tema pues, como que a mí me cuesta mucho, la verdad, para ser bien sincera, así que Sí, no hay es como problema. lo que yo creo nomás, así que si me Sí. preguntas es como lo que yo creo. Sí. De hecho, esto se adquiere como con práctica, es cosa de prueba y error. Esto, igual es bastante subjetivo todo esto, pero igual hay que tener en cuenta ciertos factores y de hecho después de eso yo creo que va a mejorar mucho. De hecho, esto lo vamos practicando mucho, así que quizás vas a ir mejorando con el tiempo. Sí, no, yo creo que el tema, yo lo veo como que influencers, como esas personas como que venden marca y esas cosas, ¿cierto? Sí, claro. Sí, pues estas personas que tienen varios seguidores y cosas así. Ujú. Ya, la primera pregunta. ¿Qué hace de este escenario algo perfecto o adaptable para un modelo de Machine Learning? Yo creo que viendo los likes que han habido anteriormente, así se puede determinar si va a llegar al público que la persona tiene, sus seguidores, porque si la persona, bueno, o si su mayoría de sus seguidores, por ejemplo, le interesa el tema de la naturaleza o algo relacionado al tema, y esa persona va a publicar, no sé, por ejemplo, que está cazando una persona, la verdad es que va a ser eh, como garrafal su error. Entonces, no sé si estoy bien, pero yo lo Sí, veo como esa manera sí, que podía así poder determinarse a qué público poder llegar. exacto. De hecho, sí, esta persona es un influencer, probablemente tiene muchos posts anteriores y se podría tomar esos posts como datos, como ejemplos para este modelo. Y de hecho también esta persona podría hacer como una clase de experimentos, por ejemplo, hacer una historia, no sé, que sea, o una publicación que tenga que ver, o que tenga alguna variable en específico, algo distinto que haya hecho en esa publicación, que quizás tenga un efecto. Por ejemplo, no sé, si hace un lip sync, por ejemplo, una publicación, oye, a la gente le gusta mucho, eso tiene un efecto. Quizá esa clase como de experimentación y las variables que hay en esta clase de caso lo hace perfecto para Machine Learning. Genial. ¿Cuál sería el beneficio para el negocio de esta persona o el negocio que tiene contratado esta persona y para la persona o para la persona Ujú. como tal? ¿Qué beneficio Bueno, tendría? en primer lugar sería el tema monetario, porque si esta persona trabaja, como decía, a través de marca, entonces va a saber qué producto o qué cosas poder promocionar más y así generar más ventas. Perfecto. Además también del tiempo, para saber, porque si va a haber un producto que en verdad, por ejemplo, temas de maquillaje, quizá hay maquillajes que en verdad no les gusta a todos, o el tema de la calidad, entonces así se enfoca detenidamente como en un área nomás, y no trabaja con otros productos que en verdad no va a llegar o no va a generar el mismo impacto que los demás. Perfecto. Eh, una persona humana podría hacer este trabajo mejor, como predecir o decir cuántos likes podría tener. ¿Se podría hacer o no? O sea,
Yo creo que podría ser, pero sería muy complejo porque como es una persona influencer, se supone que ya tiene como una ya gran cantidad de datos, de fotografías ya anteriormente, entonces, y que estamos hablando de que tiene un público muy variado y de muchos seguidores, entonces yo creo que sería como difícil llevar un registro. Exacto, sería complejísimo. O sea, tendría que tener en cuenta el producto que está promocionando, el tipo de influencer que es, la audiencia, y si, por ejemplo, alguna de esas cosas cambia, si lo hiciera una persona, quedaría loca, yo creo. Por ejemplo, si cambia de Sí, son audiencia, muchas cosas que tendría que estar viendo. exactamente. ¿Cuáles serían las entradas? Aunque aquí voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles serían las características que se usarían para crear el modelo? Creo que igual lo dijimos como anteriormente en la otra pregunta, porque se necesitaría como a qué público quiero llegar, Sí, qué producto es el que quiero vender o me quiero enfocar. No sé qué otro, ahora no me acuerdo de otros más, pero creo que esos serían como los mayormente. sí. Son los primordiales, perfecto. Quizás también podrías agregar el tema de la hora del día en la que se hace la publicación. Por Sí, ejemplo, también, en la sí. mañana, al mediodía, en la noche. Quizás también podría ser un factor la red social. Quizás no en todas las redes sociales como que hay por ejemplo, no sé, pues quizás en Twitter es más fácil compartir o dar like, quizás en Instagram tiene que ser un poco más producido. Quizás eso podría ser algún otro Sí, tengo factor. entendido también que depende de algunos factores si es que la publicación es tan visible o no. Exacto, exacto. Esas son como las características que se podrían usar para entrenar a este modelo. Y por último, ¿qué podría ir mal con este modelo? ¿Qué podría ir mal? Yo creo que igual que los anteriores, como tener datos erróneos, eso mismo, por ejemplo, el tema del horario es determinante para ver qué tan activos están los seguidores y así saber cuándo va a haber más likes. Entonces, si es solamente un determinado tipo de horario que se tiene como registro, ya de partida va a haber un problema. Exacto. En esta clase de problema, ¿habría algún bias? ¿Puede haber bias en esta clase de datos? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál sería el bias en este caso? Una clase, porque yo creo que hay más de uno, pero uno. ¿Cuál sería un tipo de bias en este tipo de problema? Así como que los seguidores vayan como más a un cierto tipo. Claro, por ejemplo, si los datos de entrenamiento están siempre hechos, por ejemplo, no sé, es una influencer, por ejemplo, y está solamente enfocada en mujeres jóvenes, por ejemplo. ¿Qué pasa si quiere promocionar algún producto para mujeres quizá un poco mayores? Ah, ¿Funcionará? claro, ahí ya va a haber, no, pues, Si tiene claro, que ver ahí con ya la, va a con haber la un problema que demografía, por no. ejemplo, con la demografía si está mal orientado, hay un bias demográfico. Puede ser, por ejemplo, con respecto al género, a la edad, al estado marital, etcétera. Eso podría El ser tema un tipo de económico bias. también, porque si va a llegar También, a todos o solamente como de mayor condición social. exacto. También podría ser quizás un bias, por ejemplo, no sé, un influencer que promociona, no sé, productos deportivos y de un día para otro se pone, no sé, a promocionar productos, no sé, tecnológicos, por ejemplo. Porque el modelo estaría entrenado con productos deportivos, pero de la noche a la mañana cambió de tipo de producto y eso también podría afectar un poco el modelo. O hacer que vaya Sí, mal o que haga malas predicciones. sí, porque claro, quizás la persona, los seguidores no están interesados en este nuevo rubro. Exacto. Y vamos con el. Muchas gracias, María. Vamos con el último caso, que es crear tu propio caso. ¿Ya? En este caso no lo vamos a compartir porque igual nos pasamos un poco de la hora, pero me gustaría que cuando termine esta sesión se pensaran en algún, no sé, algún proyecto personal que les gustaría hacer, algún problema que se les venga a la mente y piensen, ¿este escenario es adaptable para un modelo de Machine Learning? ¿Cuál sería el beneficio para mí, para el negocio, para la organización en la que estoy pensando? ¿Una persona humana podría hacerlo mejor? ¿Cuáles serían las entradas, las características que tendría el modelo y qué podría hacer que el modelo vaya mal? ¿Ya? Como les comento, esto no lo vamos a compartir ahora, lo dejo para que ustedes lo hagan a modo de tarea personal, no es necesario que lo muestren ni nada. Y con esto estaríamos terminando el día de hoy. ¿Ya? Muchas gracias por haber participado a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Les recomiendo que para la próxima semana
vean un poco de Python. Si es que no han visto Python o lo vieron hace tiempo, háganle alguna repasada. Me pueden hablar por WhatsApp si es que no lo han visto nunca y les puedo mandar algunos enlaces para que lo puedan aprender rapidito. No es necesario que hagan un curso intensivo de Python, no es necesario. Y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, que estén muy Una bien. consulta. Dime. ¿Tienes que estar con el programa instalado o...? No es necesario instalarlo. Nosotros vamos a hacer una herramienta que se llama Colab, que es como donde ustedes van a poder experimentar con TensorFlow y programar directamente en una ventana del navegador. No tienen que instalar nada. Ya. Ya, así que nada que instalar para la próxima semana. Llegar y usarlo. Ya, muchas ¿Alguien, gracias. ¿alguien tiene alguna duda más antes que nos retiremos? Hugo, sí, la sesión de esta semana va a ser más de más duración. O sea, de las 2 horas, ¿no? Sí, yo creo que podríamos llegar a las 2 horas, pero lo dudo. O sea, esta sesión duró 1 hora 10. De hecho, esta sesión ya tenía pensado para 1 hora, nos demoramos 10 minutos más. De hecho, no les di break, se me fue darle el break. Sí, pero la próxima semana yo espero que sea una sesión de 1 hora y media o de 1 hora 45. A lo máximo 2 horas. Yo creo que eso sería como lo máximo, dependiendo de cómo vamos avanzando. Pero sí, yo creo que pero siempre vamos a empezar como a las 8 y terminar antes de las 10, siempre. ¿Ya? Para que lo tengan en mente. Ya. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Parece que no. Bueno, ahora sí, les deseo a todos una buena noche y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Chao, que Nos estén bien. vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao.